el único cambio de rumbo que puede existir en la Argentina es sin Cambiemos, es ganándole a Cambiemos, y eso no se puede hacer sin la unidad de la oposición. Y para eso hay que tener la madurez política y la grandeza de dejar las ambiciones personales de lado y apostar un proyecto de unidad. Claro, fíjese, Facundo, que siguen cerrando pymes, cerraron 28.000 kioscos, 400 pizzerías, cierran comercios, las pymes no dan más, tasas de interés altísimas, no se puede cambiar cheques. El tema, yo decía, el 2019 es un año muy difícil y después para quien asuma recomponer la industria, el tejido social. Sí, bueno, pasaríamos horas describiendo una situación tremenda que vive la Argentina. Podemos hablar de los despidos, podemos hablar de la pérdida del poder adquisitivo, podemos hablar que hace un año y medio desde el oficialismo nos decían que los jubilados con el cambio de fórmula no iban a perder frente a la inflación, y nos encontramos con que perdieron de mínima un 13% o un 17% según otras estimaciones. Pero creo que la dirigencia política tiene que salir del lugar de comentar la política o de comentar la situación. La dirigencia política tiene que asumir la responsabilidad de conformar un proyecto de unidad que sea capaz de ganar y capaz de gobernar, porque como bien decías vos, gobernar la Argentina no va a ser fácil para nadie, por más predisposición política al diálogo, al consenso que se tenga. Y hace falta eso. Por eso yo decía, queremos un dirigente político que tenga la capacidad de integrar a todos los sectores, porque acá la Argentina necesita del diálogo y de la conformación de un espacio plural para poder salir de estas situaciones. Por eso este gobierno no solamente ha llevado a la Argentina a una crisis, sino que ha dinamitado todo el sistema político. Se ha peleado con el 100% del sindicalismo, que si bien puede haber un sector que dialogue más, tiene el mismo diagnóstico de crisis y de situación inestable para los trabajadores. Se ha peleado con el sector industrial, con la justicia también, con la oposición, que la culpa de toda la tragedia que estamos viviendo los argentinos. Entonces digo, ¿desde qué lugar va a solucionar Cambiemos esta situación de crisis a la que ha llevado a la Argentina? ¿Desde el lugar de culpar al otro? ¿Desde el lugar de no responsabilizarse de la situación en la cual se encuentra la Argentina y no tener un mínimo de autocrítica? Yo cada vez que va Marcos Peña al Congreso espero que diga, bueno, la verdad que teníamos estas estimaciones y no logramos alcanzar ninguna de ellas porque cometimos algunos errores, porque tuvimos un error mínimo de diagnóstico. Porque tampoco vamos a pretender que el oficialismo reconozca una visión equivocada de la política general, pero por lo menos que reconozcan que se equivocaron en el diagnóstico. No, ni siquiera eso. Por eso digo, no podemos esperar del gobierno un cambio de política. Cada vez que van al Congreso, cualquier funcionario reconoce que este es el rumbo que necesita la Argentina. El presidente lo hizo ante la pregunta de Vargas Llosa. Entonces digo, basta de esperar una respuesta del gobierno, basta de seguir haciendo un análisis de la situación lamentable en la cual se encuentra la Argentina. Los dirigentes políticos tenemos este diagnóstico que compartimos todos, la oposición. Digo, la oposición comparte todo el diagnóstico. Ahora, muchos dicen, queremos una alternativa que no sea ni Macri ni Cristina, Lavagna que sigue apostando una cosa que no lo alcanzo a entender la dirigencia política. Yo, por supuesto, como parte de esta construcción de una alternativa de oposición, no le cierro las puertas a nadie, y repito, Lavagna sería un buen ministro de Economía, como lo fue de Duhalde y como lo fue de Néstor Kirchner. Ahora, que se ponga como el candidato de la unidad y del consenso y cierre puertas a todo, me parece que es un camino equivocado. Por eso digo, hay que llamarlo a Lavagna, hay que llamarlo a Sergio Massa, y por supuesto no se puede soslayar que esto es otro error intencional, o si no es un error intencional, es una torpeza política, hablar de la unidad de la oposición y dejar afuera al kirchnerismo. Digo, el espacio que más representatividad tiene en términos políticos y en términos institucionales. Moyano, bueno, muchas gracias por este móvil.